muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas, también conocido como PT Disruptive. Y bueno, como ya sabéis, la plataforma está gestionada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación. En esta jornada vamos a abordar uno de los principales retos en los que se enfrentan actualmente las organizaciones que estén interesadas en las tecnologías cuánticas. Cómo pasar de la exploración y el conocimiento de estas tecnologías a su adopción efectiva y a la generación de un valor real para el negocio. La computación cuántica avanza rápidamente y ofrece oportunidades transformadoras para numerosos sectores. Sin embargo, muchas organizaciones encuentran dificultades a la hora de identificar qué casos de uso son viables, evaluar su potencial de impacto, diseñar estrategias de adopción o incluso también definir pues, los pasos necesarios para integrar este tipo de tecnologías en los procesos de innovación. Durante esta sesión vamos a conocer cómo la combinación de computación cuántica, inteligencia artificial y agentes especializados están ayudando a superar estas barreras, acelerando la investigación y el descubrimiento de oportunidades y sobre todo también esa toma de decisiones. Pero antes de comenzar, pues vamos a presentar a Pilar Troncoso, quien es la coordinadora del grupo de trabajo de computación cuántica y también, como ya sabéis, PRO de QCentro. Así que Pilar, cuando quieras. Vale, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a APTE por hacer posible este espacio. Vale, y antes de dar paso a Carlos, me gustaría también dedicar un par de minutos a explicar por qué estamos celebrando este webinar y cuál es el camino que nos ha traído aquí para dar un poco de contexto. Comentar que desde el grupo de trabajo, bueno, coordinando desde el año pasado, aprovechamos el año 2025, como sabéis, que fue el año declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de Ciencia y Tecnologías Cuánticas, lo aprovechamos para convertirlo también en el año del conocimiento. Era el momento de entender qué estaba ocurriendo realmente en esta tecnología y separar las expectativas de la realidad y ofrecer una visión rigurosa del ecosistema. Fruto de ese trabajo, llegamos a publicamos ese white paper sobre computación cuántica, donde bueno, dedicamos todo nuestro esfuerzo a analizar el estado de madurez de la tecnología, mapeamos el ecosistema español e internacional, identificamos a los principales actores y tratamos de responder a esa pregunta fundamental de dónde estamos realmente en el desarrollo de la computación cuántica. Bueno, estamos bastante satisfechos porque creemos que cumplimos este objetivo, lo cual nos permitió entender el estado del arte y ofrecer una fotografía precisa del momento que vive esta tecnología. Pero hoy la conversación ha cambiado. Cada vez más empresas, administraciones públicas y centros tecnológicos ya no nos preguntan de qué va esta tecnología, nos preguntan cómo empezar, cómo identificar oportunidades reales, cómo experimentar con criterio, cómo prepararse para incorporar esta tecnología sin caer en proyectos aislados o pilotos sin continuidad. Por eso desde APTE queremos que el año 2026 sea el año de la adopción, un año para pasar del conocimiento a la acción. Y de hecho, por eso queremos hacer este webinar. Y para ello tenemos la suerte de contar con Carlos, fundador y CEO de QCentroid, y por supuesto miembro de la asociación. Y un poco lo que ha dicho Elena, Carlos nos mostrará cómo la combinación de inteligencia artificial, agentes especializados y plataformas de operaciones cuánticas están permitiendo acelerar la adopción empresarial de la computación cuántica, ayudando pues eso, a las organizaciones a descubrir esas oportunidades, experimentar de forma eficiente, comparar resultados y construir una hoja de ruta hacia la adopción real. Carlos, cuando quieras. Muchísimas gracias. Enhorabuena a APTE, también a ti, Pilar, y a todo el equipo que estáis consiguiendo movilizar toda la comunidad para intentar conseguir que todo el ecosistema cada vez tenga más capacidad, ¿vale? De manera práctica de para qué sirve la computación cuántica, en qué estado está, cómo abordarla. Hoy es un privilegio para mí poder compartir dos cosas también unidas. Uno, cómo estamos viendo para también luego poder tener una pequeña conversación, debate o preguntas al final de la sesión, que dejaremos tiempo, en cómo está evolucionando la madurez y qué retos hay de adopción en la computación cuántica para organizaciones, empresas públicas y privadas, y también cómo desde QCentroid
continuamos ayudando en acelerar esa adopción, ejecución e integración de manera pragmática y práctica. Y muy importante, ahora que estamos viviendo y no paramos de escuchar y trabajar en la época de la era de agentes, cómo la computación cuántica y avanzada se unen con los agentes para poder acelerar esa adopción pragmática para buscar el impacto que todos esperamos y estamos trabajando en generar en nuestras organizaciones y en la sociedad. Por favor, interrumpirme en cualquier momento, decirme si veis mi pantalla. Te confirmo que se ve, Carlos. Lo único, si puedes Perfecto. poner pantalla completa, Pues estupendo. vamos a poner la pantalla completa. Como voy a dejar de veros en un momento, por favor, interrumpirme si hay cualquier pregunta y a la audiencia, muchísimas gracias por vuestra paciente de atención, que sea algo interactivo, que no solo sea una difusión por mi parte. Por favor, poner preguntas, interrumpirme y como no os veo, decirme cuando hay alguna pregunta para poder parar. Bueno, como comentaba, la verdad es que es un privilegio y con mucha emoción cuando estamos preparando este webinar desde hace ya bueno, meses con el equipo de APTE para ver cómo seguir generando ese criterio común dentro de todo el ecosistema. Los puntos para tratar hoy tenemos muchos puntos, veremos si nos da tiempo a todos. Como veis, que ya estaban en la agenda, vamos a empezar con una breve descripción de qué estado está y qué retos tenemos, cuáles son prioridades o buenas métricas para poder identificar, priorizar y validar casos de uso, cómo los agentes nos pueden ayudar y cómo lo estamos implementando desde QCentro, que haremos una demo, también actualizaremos la que hicimos ya, yo creo que hace 10 meses, y experiencias y buenas prácticas para hacer esa adopción pragmática y práctica de la computación cuántica. ¿No? Por presentarnos a los que no nos conocéis, QCentroid somos una plataforma que nuestro objetivo es unir la inteligencia humana y artificial con fuentes de datos y con fuentes de computación para permitir una orquestación que genere la capacidad de las compañías de descubrir, desarrollar, ejecutar, comparar, integrar soluciones de computación cuántica avanzada y AI de manera práctica, confiable y segura. Trabajamos con empresas en diferentes sectores, en varios continentes, ya estamos en 3 continentes. Somos una compañía creada y con base en España, en concreto en Bilbao, y somos miembros activos de diferentes grupos para no solo escuchar, sino también ayudar a moldear el desarrollo y adopción de la computación cuántica y avanzada, con una visión muy pragmática, sin generar sobreexpectativas, para poder hacerlo realidad. Y para eso tenemos diferentes líneas que también contaremos a lo largo de la sesión, con nuestro objetivo de ayudar a las compañías a descubrir, priorizar, diseñar, ejecutar, desarrollar, comparar, decidir qué es adecuado entre Quantum clásico AI y poder también operar de una manera con nivel empresarial o nivel de organizaciones reguladas o con necesidades relevantes de seguridad y cumplimiento normativo. Para eso tenemos diferentes módulos que también veremos durante la sesión. El Quantum Studio, que permite por medio de agentes o sin agentes hacer esa priorización. El Builder, desarrollar, diseñar. Y Ops, gestionar, integrar. Bueno, ahora empezamos y una vez más, aquí cualquier persona que tenga un comentario sería seguro que es muy rica la conversación. El potencial de la computación cuántica, que como decía Pilar, ya hemos pasado en un momento de tener que explicar qué es o para qué sirve, a dónde estamos y cómo podemos avanzar. Estamos teniendo un desarrollo acelerado comparado con los roadmaps que teníamos hace 2 años. Las expectativas se van cumpliendo y el rendimiento de los sistemas, las máquinas, también se va acelerando. Aún así, todavía tenemos una fragmentación, ya que hay diferentes maneras de hacer un ordenador cuántico, una QPU, una Quantum Processing Unit. Como veis, algunas de las técnicas, desde qubits superconductores, átomos neutros y iones atrapados, por poner algunos de las fotónicos, de los métodos para hacer un ordenador cuántico, tienen sus capacidades, también sus retos. Entonces, estamos avanzando en tener mejores qubits lógicos, poder desarrollar también más rápido qubits físicos, pero todavía no hemos llegado a esa era de la ventaja cuántica, cuando un ordenador cuántico con un algoritmo cuántico es mejor porque puede solventar el problema con mayor velocidad, en menor consumo energético, menor precisión que la mejor solución clásica. Aún así, estamos encontrando soluciones, la industria está encontrando soluciones y la academia ya interesantes, aunque es un eufemismo, empezando a generar utilidad en algunos
casos de uso. Pero uno de los retos todavía sigue siendo la fragmentación y cómo también combinar esa visión híbrida, ya que muchas de las soluciones, o en la gran mayoría, no solo será el uso de un ordenador cuántico, sino la combinación con clásico, con GPU, también con ordenadores cuánticos. Eso es uno de los principales retos, cómo seguimos teniendo un sistema fragmentado y todavía sin falta de estandarización. Otro de los principales retos es que hay mucho interés en las organizaciones, pero hay poca capacidad de pasar de ese interés a un programa pragmático de adopción. ¿Cuál es el impacto? Hay diferentes informes que trasladan cómo muchas compañías tienen ese interés, pero no todas ellas están consiguiendo pasar del interés a la realidad. Uno de los grandes bloqueos es ¿para qué sirve la computación cuántica? ¿Para qué casos de uso lo puedo utilizar para mi industria? No solo hacer un caso de uso, sino poder tener un programa y un roadmap estructurado de qué casos de uso pueden generar, qué impacto, cómo puede generar eficiencia o nuevas fuentes de ingresos, en qué horizonte temporal, cuál es la factibilidad según el problema del rendimiento que necesito de los ordenadores cuánticos para poder hacer ese caso posible. Parte de las métricas, aunque es hacerlo sencillo, es el número de qubits, en este caso lógicos, que necesitamos o físicos, el nivel de errores y cómo evoluciona tanto los métodos de corrección y mitigación de errores, y también la algoritmia, cómo podemos conseguir esa algoritmia que permita conectar con los sistemas de manera estructurada. Bueno, compartimos representación también para el agregado que hemos hecho de diferentes informes que hay trasladando esta visión de diferentes actores en el mercado. Un resumen práctico es, como hemos mencionado, el stack fragmentado. No es sencillo encontrar dentro del roadmap que tienen los diferentes proveedores de computación cuántica, mapearlo con la capacidad que permite para casos de uso, con lo cual es muy complicado entender para no solo descubrir para qué sirve la computación cuántica, sino con las capacidades que tengo, en qué casos de uso, con qué complejidad, número de variables, restricciones, lo puedo utilizar. También hablaremos de Machine Learning, que me encantará escucharos cuánto Machine Learning. Es todavía complicado también intentar entender y tener una visión pragmática y estructurada de cuál es el coste o la inversión para hacer ese desarrollo de experimentación, pruebas de concepto y potencial y integración. Y el talento sigue siendo uno de los grandes cuellos de botella. La capacidad de tener un lenguaje que se comprenda entre áreas de usuarios finales, usuarios de negocio, operaciones, con expertos en computación cuántica o computación híbrida sigue siendo uno de los mayores cuellos de botella, y ahí Aptiv creo que hace, bueno, creo, no, estoy seguro que hace un trabajo espectacular. El tercer punto, cuando pasamos ya a no solo experimentación, sino integración, es importantísimo poder tener la capacidad de reproducir un experimento, una prueba de concepto, poder compararla y poder tener trazabilidad para poder tomar no solo la mejor decisión, sino según van evolucionando los diferentes sistemas de computación cuántica, poder continuar comparándolos cuando sale un mayor número de qubits o menor o se mejoran los errores, poder saber si las soluciones o experimentos que había hecho, cómo mejoran con las nuevas capacidades disponibles en el mercado, que se van actualizando en muchos casos cada semana o cada mes. Para eso, también la veremos en la demo, desde QCentroid hemos trabajado también con algunos de vosotros como partners en preparar herramientas que ayuden a hacer este descubrimiento, priorización, desarrollo, ejecución, comparación de una manera muy práctica y pragmática, tanto con herramientas que permiten hacer todo el ciclo de desarrollo como con asistentes y también agentes que permiten acelerar esa capacidad desde el descubrimiento de qué es interesante o qué se puede hacer con computación cuántica, cómo definir ese caso de uso, cuál es el impacto que tiene el negocio, cuáles son los algoritmos candidatos y sistemas de computación candidatos más adecuados, tener una estimación del coste que puede requerir y poder definir un experimento para poder ejecutarlo y luego trazarlo y entender los resultados. Esta parte paro un momento aquí porque es gran parte de nuestro foco y trabajo. Antes de empezar a desarrollar soluciones para el ecosistema, nuestro detalle es intentar entender muy bien desde el punto de vista de ingeniería del software cuáles son los procesos y pasos necesarios para poder hacer esto posible. Está lo que llamamos Quantum Advanced Computing Ops,
viene de la evolución pues ya 15 años de desarrollo de toda la comunidad internacional en metodologías de DevOps, en metodologías de Machine Learning Ops, también Agents Ops, con lo cual mucho foco en Quantum Ops. En la posición que tenemos en Quantum Ops es que no solo va en la parte técnica de desarrollo e integración, sino que empieza en la priorización, el gobierno y la capacidad de seleccionar los casos adecuados hasta poder integrar, monitorizar de una manera trazable y reproducible. Y para eso también hemos diseñado diferentes fases en las que equipos con diferentes habilidades tienen que trabajar de manera colaborativa, desde áreas iniciales de estrategia hasta negocio o equipos funcionales de unidades de negocio, con equipos internos en la parte de experimentación de definición del modelado matemático o de los potenciales algoritmos cuánticos, con equipos de IT que puedan también analizar esos resultados y poder desplegarlos en diferentes infraestructuras. Y esa metodología se traslada también en palabras o en verbos de cómo es importante llevar esta serie de pasos con unas métricas muy concretas a definir y generar artilugios que se puedan reproducir y compartir en cada una de las fases. Primero definir, modelar, desarrollar y ejecutar, comparar, analizar, aprender, iterar o desplegar. Como una de estas partes, en muchos equipos requieren en dos grandes retos. Uno, que no todos los equipos tienen el acceso continuo a expertos tanto en un caso de uso concreto, funcional, o áreas de computación cuántica, hasta la selección de qué algoritmos y máquinas o hardware son los más adecuados. Desde hace 15 meses empezamos a trabajar en cómo diferentes sistemas de agentes, primero copilotos y luego agentes autónomos, pueden ayudar a acelerar ese trabajo. Compartiremos también con vosotros, que también tenemos publicaciones para tener vuestro punto de vista, vuestro feedback y también propuestas de colaboración, cómo íbamos a trabajando en diferentes técnicas que permitan, por un lado, ayudar a equipos funcionales en descubrir para qué es interesante la computación cuántica. También ayudar a equipos científicos a trasladar el análisis del estado del arte que dice la ciencia, que han dicho diferentes publicaciones, en que es factible, hasta luego también poder permitir que esos desarrollos se transformen en conexiones con agentes también propios de una compañía para permitir hacer todo el ciclo de manera reproducible con las diferentes etapas que coordina hasta el desarrollo de código de manera estructurada y comparable. También esta es una publicación que hemos trabajado en nuestro equipo de I+D, donde el objetivo es poder buscar cómo con modelos generales actuales podemos generar, en este caso, código Qiskit, buscando de una manera comparable con diferentes técnicas, y entramos en términos un poco más técnicos para algunos de vosotros, pero seguro que bastante claro para otros, cómo con diferentes técnicas de agentes y de aprendizaje reforzado podemos conseguir tener niveles de calidad de código de circuitos cuánticos generados muy alto, tanto en capa de calidad de los circuitos como resolución del problema funcional que se quiere hacer y los tiempos de ejecución que también implican el coste de ejecución. Sobre esos investigación hemos ido armando diferentes agentes sobre la plataforma QuantumOps que permiten ayudar a los diferentes equipos funcionales, científicos, técnicos de desarrollo o analíticos a acelerar todo ese proceso, pero siempre con la persona en el medio definiendo expectativas, definiendo controles y también dando feedback. Una de las partes importantísimas es la capacidad de poder comparar estas soluciones, no solo el código, sino también el impacto esperado, el retorno de inversión entre diferentes soluciones clásicas que ya cuentan muchas compañías, como las cuánticas que se pueden hacer híbridas de diferentes sistemas. Y para eso también hemos trabajado mucho en diferentes métodos, metodologías y técnicas que permitan comparar diferentes fases, tanto ejecuciones aisladas como el ciclo de vida de una prueba de concepto, un experimento, fijando o hardware o datasets, bueno, fuentes de datos, disculpar, o algoritmos para también poder tener un método científico estructurado en qué se quiere probar y poder evaluar qué opciones son las más adecuadas a integrar, ya sean compañías que quieran tener mayor velocidad de resultados, mayor profundidad o mayor precisión, para que tenga una clara decisión de las compañías que puede utilizar y también
se puedan reproducir esos experimentos según se añadan nuevas opciones. No sé si hay alguna pregunta o interacción hasta ahora para ver en 5 o 10 minutos cómo este ciclo de priorización, experimentación, comparación, lo desarrollamos con la plataforma QCentroid. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario? Pilar, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Vale, por si acaso como no os veo. Vale, pues bueno. Ahora pasamos a... y espero que todavía seguís viendo la plataforma. Decidme si se ve bien o es muy pequeña. Sí, se ve Mm, se perfecto, ve. Carlos. Vale. Ujú. Bueno, como os decía, parte de lo que hemos trabajado es poder trabajar poder poner a disposición de nuestros usuarios y clientes. Voy a cerrar esto. Los diferentes pasos de la metodología y workflow y buenas prácticas con las que trabajamos y proponemos que es la manera práctica de hacer ese descubrimiento con diferentes funcionalidades, con diferentes artilugios y como veis, donde pone una varita mágica con pilotos o agentes. Y también vais a ir viendo cómo poco a poco vamos lanzando la visión de que eso se pueda coordinar con nuestros agentes desarrollados en la plataforma o con los de nuestros o con los vuestros. Si queréis podemos empezar con la parte del descubrimiento, luego vamos a ir viendo la priorización, cómo se define un caso de uso desde la definición de qué se quiere conseguir hasta qué es práctico, qué es factible y cómo poder seleccionar diferentes opciones de algoritmo y hardware, tener opciones de desarrollo de código y poder ver y analizar las soluciones de una ejecución. Pues empezamos primero con la parte de un caso de uso, lo importante que es poder entender para qué sirve la computación cuántica. Compañías que empiezan, en algunos casos, o de cero intentando, su duda es qué casos de uso pueden ser interesantes para mi unidad organizativa. Podéis ver que también, encantados de daros una opción para entrar a la plataforma cuando queréis probar, cómo con una conversación ágil podemos tener una primera visión, en este caso es para una pregunta para temas de logística y mantenimiento de una compañía de infraestructura de transporte, como una primera parte de poder trasladar a estos equipos funcionales para que de sus áreas la computación cuántica pueda aportar en casos de uso concretos. Un primer filtro de casos de uso con una priorización para que también se pueda entender cuándo es factible, qué complejidad tiene y el esfuerzo que puede llegar a desarrollarlo. Y un segundo paso, que es cómo actúan los equipos, de un análisis de factibilidad. Intentar entender de diferentes fuentes, tanto de artículos más de negocio, más aplicados, como papers científicos, un análisis de esta arte de qué dice el ecosistema, que es factible o no. Con esta visión de primer paso de casos de uso que se puede hacer N veces, el siguiente paso sería que podemos pasar en diferentes pasos del circuito. Podríamos ir a una visión más estructurada de esos casos de uso para poder trabajar de manera interna pues, sobre la complejidad, el impacto que puede tener en las áreas de negocio, eso lo sabéis vosotros en cada una de vuestras áreas, o la factibilidad cuántica, si estáis trabajando con un equipo interno o externo, también con el apoyo de los asistentes que proporcionamos, poder tener una visión de portfolio y poder generar un roadmap para decidir si se abordan primero casos de uso de gran impacto con mayor factibilidad temporal o casos de uso que a lo mejor tienen un impacto no tan relevante, pero pueden tener una viabilidad más cercana en el tiempo o una combinación de ambos. Y un tercer punto es cómo poder hacer un cálculo de cuál puede ser el coste de la ejecución de un caso de uso primero aproximado. Entonces, por volver a poner en mapeo en horizonte una primera fase de descubrimiento y priorización de casos de uso. El segundo nivel sería, tenemos un caso de uso, podemos poner, hay que describirlo. Y la descripción de un caso de uso tiene una parte fundamental porque es saber qué queremos conseguir o para qué queremos aplicar la computación cuántica y avanzada. Y tiene una parte también tediosa que es describir el sector, qué tipo de caso de uso es, si es optimización y simulación o queremos aplicar machine learning. Ponemos un ejemplo de un caso de uso que ya hemos trabajado ilustrativo, donde tiene que cumplir diferentes partes un caso de uso.
Y como hemos intentado expresar, las diferentes etapas pueden ser o un equipo interno con colaboración o también con colaboración externa, que permita ir desde la descripción del caso de uso con visión de negocio funcional, esa factibilidad científica y también aplicada. El siguiente paso es, que también son opcionales, aunque recomendamos que cuanto más rica sea la información, más capacidad de colaboración y seguimiento hay y también mayor capacidad de que la inteligencia artificial pueda dar resultados relevantes y prácticos. Una definición de qué variables regulatorias pueden afectar a este caso de uso para que el modelado matemático del caso de uso pueda ser mucho más rico y podamos pasar a la visión técnica de negocio y el impacto que se puede generar o que queremos mostrar de análisis, que es una de las recomendaciones que hemos aprendido trabajando con equipos, que es muy buena práctica plantear cuál es de manera simulada, antes incluso de hacer código, cuál es el impacto que queremos, cómo queremos comparar entre diferentes tamaños de datasets con diferentes opciones de computación clásica, Quantum, Quantum inspirado, para saber qué es lo que nos gustaría conseguir y cómo lo vamos a comparar y medir. Pero si os parece, vamos uno. En este caso es un caso de uso de rutas adaptadas sobre tipos de complejidad, donde una compañía, según la congestión de tráfico o accidentes, tiene que definir cómo va cambiando su ruta. Es importantísimo poder definir diferentes variables dentro de un caso de uso, diferentes secciones, como las limitaciones actuales, con qué datos de entrada vamos a trabajar, qué datos de salida esperamos tener, buenas prácticas o diferentes tipos de modificaciones, perdona, de información. Uno de los puntos que vimos desde el principio muy interesante es cómo podemos aumentar los equipos funcionales con la capacidad de darles una herramienta que se pueda generar estos casos de uso. Y creo que vais a entender el modelo. Voy a parar aquí porque cada uno de estos pasos tarda como un minuto o dos. Vaya que tiene mucha profundidad en cómo va, como explicábamos aquí, cómo va cogiendo la información, la va agregando, va viendo que la información tiene fidelidad, que es interesante, que es práctica, que no se la ha inventado. Los retos que conocéis en muchos casos de los que estáis trabajando con asistentes o con agentes. Pasamos a un siguiente nivel de factibilidad. Como es mismo proceso, la factibilidad se pueden añadir tanto papers por vuestro lado, que puedan añadir, o incluso también poder añadir instrucciones sobre qué tipos de cosas el equipo quiere buscar o se quiere indicar para poder intentar, bueno, para poder generar un informe de qué es viable y qué no es viable. Y luego la regulación, que es uno de los puntos que más compañías, tanto clientes como partners, nos pedían en los últimos meses, es para tener la diferencia entre un caso de uso de laboratorio de ejemplo a uno real, es importantísimo tener en cuenta la regulación. Y la regulación es tediosa conseguir toda la información, que tiene sentido también. Añadimos una funcionalidad que permite buscar la regulación que puede impactar ese caso de uso de una región, poder filtrar qué elementos son adecuados y con eso generar las restricciones que va a poner la regulación. El siguiente paso sería hacer el modelo matemático. Como veis, hay diferentes partes. Es importantísimo, también lo aprendimos según íbamos avanzando con más y más casos de uso, cómo es relevante confirmar por un equipo que esta definición o que este paso generado por una inteligencia artificial ha sido aprobado por un equipo para poder fijarlo y poder pasar al siguiente nivel. Una de las cosas que también nos pedían, en este caso los investigadores, es cómo con su intuición o cómo con su criterio, unido a intuición con el criterio, podían tener como un equipo de ayudantes que les ayudara a hacer el modelado matemático con diferentes opciones. Y el modelado matemático que también pudiera estar disponible en el lenguaje LaTeX para también tanto compartirlo como incluso para que esté disponible para potenciales publicaciones. Como veis, pues aquí se ha definido las diferentes variables del caso de uso. Voy a volver a ponerlo, pero que lo he puesto muy rápido. Donde se tiene en cuenta con toda la información previa qué se quería conseguir a nivel de la descripción del caso de uso, de negocio, diferentes metodologías, ya sea por papers encontrados o introducidos por el equipo. Como veis aquí podéis subir vuestros propios papers para que se tengan en cuenta o que se compartan y diferentes aproximaciones para solventar el problema. Y por favor, una vez más, interrumpirme cualquier comentario o pregunta. Con esta visión nos faltaría todavía un punto para algunas compañías, para algunas personas de equipos fascinante, para otras
muy tedioso, que es, entramos en temas más de ingeniería del software, que es un caso de uso para que sea reproducible, para que sea comparable, tiene que tener un compromiso y un contrato sobre los datos. ¿Qué datos va a trabajar de entrada al caso de uso? ¿Qué datos esperamos de salida? ¿Y qué variables queremos comparar? Las variables principales métricas se pueden definir las que consideren los equipos, que los pueden editar de manera manual o, como también habéis podido ver, generarlos con un asistente que te permite tener una primera aproximación o una final según la revisión que se haga por el equipo. Esta parte es fundamental porque nos permite, con estas tres fases, aparte de asignar datos sintéticos, tener un compromiso de un envelope o un sobre del caso de uso, con lo cual ya tenemos un caso de uso con las diferentes etapas que permiten, con agentes asistidos, poder hacer todo este ciclo. Una vez que tenemos el caso de uso, llega la parte para muchos más sexy y emocionante, que es empezar a pensar qué algoritmos son candidatos en computación cuántica con la variedad que hay y también computación clásica o avanzada y qué hardware puede ser más adecuado. En este caso suele ser uno de los puntos más de dolor que nos admiten más bastantes usuarios, ya que no es sencillo conocer todas las opciones. Para esta modalidad también vimos que era muy práctico poder apoyarnos en agentes expertos que pudieran hacer una primera recomendación sobre, con toda la información previa, qué algoritmos podían ser candidatos sobre qué hardware tenía sentido o no, y con una descripción que pudiera ayudar a los equipos a definir o a seleccionar cuál era su aproximación para empezar a realizar el esfuerzo de desarrollo de código para ese caso de uso. Entonces, por resumir, tenemos la descripción de negocio, la factibilidad, las variables de regulación, la aproximación o el modelado científico, fundamental el compromiso de datos de entrada. También me ha olvidado, o sea, me he saltado poner cómo también es importante definir las métricas de negocio y podemos trabajar, que luego será la visión que queremos hacer cuando tengamos resultados de diferentes algoritmos y hardware. Pero volvemos ahora al algoritmo y al hardware. Como podéis ver, hay diferentes opciones que también podéis elegir vosotros, o los usuarios, para seleccionar qué esfuerzo de desarrollo quiero realizar. Entonces, por ejemplo, si cogemos este sistema, por poner algo, bueno, este mismo. Si cogemos esta opción, vamos a pasar a la parte de algoritmos o solvers, donde podemos ver dentro de los algoritmos, así, este que acabamos de seleccionar, que hemos elegido que va a ser con un sistema de computación adiabático como es D-Wave, y aquí también tenemos un subproceso. Hemos visto el caso de uso, ahora tenemos un subproceso que es el del código. Cómo tenemos que pasar diferentes etapas hasta que podamos decir que está en producción o que lo queramos dejar en experimentación y en testing. Para eso, aparte de la conexión con repositorios de código, es importantísimo poder empezar a desarrollarlo de una manera práctica, teniendo en cuenta las variables de entrada, las librerías y, una vez más, vimos que era factible, y aquí nos apoyamos en el esfuerzo que os hemos comentado de investigación de cómo generar código de calidad de manera eficiente, para poder generar primero pseudocódigo y luego código adaptado al problema fundamental y al sistema computacional que se quiere utilizar, ya sea quantum, híbrido o clásico. Pues, bueno, en este caso, según la complejidad del problema, tarda 30 segundos o 2 minutos, como va intentando estructurar según toda la información previa que se ha introducido la estructura del código para luego poder ponerlo en un repositorio de código y que equipos de desarrollo tengan mayor facilidad porque se encuentran un template inicial donde ya tienen la estructura y pueden empezar a hacer su magia, o bueno, su magia, perdón, aplicar su conocimiento y su trabajo para poder resolver el caso de uso, o incluso tener una visión bastante desarrollada de ese solver para poder seleccionarlo como candidato y pasar ya a generación de código concreto o modificarlo antes de pasar a ese código concreto, ¿no? Siempre que hacemos y utilizamos, tarda un ratín, pero bueno, vamos a dejar esta pestaña mientras se termina de navegar para ir a otra parte de las métricas.
aunque ya quiero que termine, quiero ver como vosotros. En uno de los grandes retos que nos hemos encontrado es no solo generar código que sea ejecutable, que es uno de los grandes problemas, sino que sea código eficiente y que cumpla de manera eficiente la definición funcional que tenía el caso de uso. Para eso nos hemos apoyado también en diferentes proyectos de la comunidad que también contribuimos, cómo hacer un ciclo exhaustivo de pruebas unitarias para asegurarnos que el código es ejecutable y que el código cumple. Vais a ver que el siguiente paso, que es la ejecución, uno de los retos que siempre ponemos es que la ejecución antes de lanzarlo a sistemas reales cuánticos, para intentar minimizar, aumentar la eficiencia, planteamos como buena práctica poder lanzarlo a simuladores que permitan validar que el código es ejecutable, que el código hace lo que quiere antes de poder escalar. Como veis, se ha generado una versión bastante detallada del pseudocódigo y luego podemos pasar en otra fase, que si tenemos tiempo la podemos comentar, de cómo se pasa a esa fase de código. Bueno, volvemos al caso de uso para ver las últimas dos partes, que es cómo una vez que tenemos todo definido, el caso de uso, los diferentes algoritmos, en este caso hemos puesto uno con diferentes algoritmos, tanto inspirados como clásicos, sobre GPUs, mira, alguno también sobre sistemas adiabáticos, y la capacidad que tenemos de poder ejecutarlo tanto de manera estructurada por consola como de manera... em, vamos a seleccionar este, como de manera visual, donde nos permite seleccionar tanto los datos, las fuentes de las diferentes variables de configuración. Sobre eso también estamos terminando una visión para que este experimento se pueda definir, se pueda ejecutar o por un equipo o directamente que un equipo pueda poner las diferentes variables que necesita, tanto en computación, memoria, o que tenga recomendaciones de estas variables para poder llegar a un resumen que quiere ejecutar. Y la parte más importante de por qué hacemos todo esto es tener una información clara de un ciclo de experimento. Veis aquí que hay, pues ayer estuvimos preparando el experimento, diferentes ejecuciones realizadas con nuestros agentes por encima, que van trabajando con los agentes que estáis viendo, para que cada iteración se pueda analizar qué se ha ejecutado, qué se ha realizado y propuestas de mejora, con intención de tener mucha trazabilidad total en cuáles son los resultados y también tener, o que vuestros equipos o los asistentes puedan añadir información, tanto a equipos técnicos como científicos como de negocio, cuáles son los resultados de cada uno de los solvers, para no solo tener la visión de comparación por las métricas, que es una de la información más relevante que siempre nos piden, pero también tener información visual, ya sea para analizar o para compartir con otros equipos y poder trasladar de una manera estructurada cómo las diferentes soluciones han generado lo que busca el caso de uso de negocio. Em, Volviendo a la presentación y para dejar el hueco de 15 minutos de conversación, bueno, como resumen, comentar cómo, y vuelvo para atrás. Cómo nuestro foco es poder permitir el ciclo de Quantum Ops de manera estructurada para que los equipos puedan trabajar multidisciplinares de manera colaborativa y práctica, y la manera que aportamos la aceleración y mayor eficiencia para que equipos con el mismo recurso puedan hacer muchos más casos de uso en un plazo de tiempo, cómo los agentes, de manera también bien desarrollados con sus guardarraíles, sus sistemas para que no te alucinen con la buena gestión de la información que puedo utilizar, puedan acelerar todo ese ciclo para poder tener lo que buscamos cuando aplicamos aplicar computación cuántica avanzada, qué es lo más práctico, cuándo se va a poder utilizar y cómo saber qué solución es la más adecuada para continuar un experimento o integrarlo si es que alguna de las soluciones ha generado capacidad relevante que solucione el problema o que mejore la solución actual. Es parte del desarrollo que estamos haciendo, no solo en compañías de diferentes sectores, sino
en permitir casos para dar la enhorabuena a Bicain como uno de los pioneros en generar un hub de adopción industrial, que muchos de vosotros lo conocéis y sois parte, ahora también Gaia. Aparte de en España, hemos tenido el privilegio en los últimos meses de que nuestra tecnología, como es en Singapur o en Qatar, ahora en África, en Kenia, en Suiza, en Inglaterra, hace 2 semanas estuvo el equipo en un hackathon en la Universidad de Puebla, en México también, poniendo la tecnología y los entornos de desarrollo, permitir que diferentes hubs y ecosistemas puedan montar a sus miembros un Quantum Sandbox y Hub para que ellos mismos puedan experimentar, generar esa comunidad y acelerarlo, con lo cual nos encantará poder hablar con vosotros si alguno de vuestros equipos, organizaciones, ve relevante construir un sectorial, vertical, regional, un Quantum Sandbox y Hub, poder hablar y poder contribuir con vosotros para hacerlo de una manera práctica y acelerada. Para terminar por mi parte, y muchos de vosotros conocéis esto de primera mano, pero una visión alta de cuáles son buenas prácticas para abordar un programa de computación cuántica, cómo adoptarlo. Primero, entender en qué estado estáis y poder analizar para qué sirve la computación cuántica, qué problema soluciona, cuál es el impacto que la computación cuántica híbrida puede aportar a ese problema y cuándo va a ser factible, en qué horizonte temporal, en corto, medio, si en 6 meses, un año, 2 años, tres, según la complejidad y el roadmap de fabricantes, también la estimación de velocidad. ¿Cómo hacer un roadmap de esos casos de uso? Nos parece fundamental para tener una visión pragmática y no solo hacer un caso de uso aislado, sino poder decir, pues, si queréis abordar algo de mayor impacto y menor factibilidad o en un horizonte temporal más largo o algo más a corto, un ciclo muy estructurado de experimentación que permita añadir nuevos sistemas de hardware, algoritmos data de manera industrializada y cómo poder eso desplegarlo, integrarlo y continuarlo y mantenerlo en vuestras organizaciones. Como compartimos ahora la presentación, son pasos que nos parecen fundamentales para poder hacer esa adopción concreta. Siempre empezamos desde los pasos y luego qué herramientas software y qué asistentes pueden ayudarlos y contar con nosotros, que también Pilar está aquí con nosotros también y con todo el equipo para poder colaborar con vosotros en cómo podemos mejorar, cómo podemos colaborar tanto en proyectos de I+D como en una opción pragmática en vuestras organizaciones o la creación conjunta de Quantum Sandbox y Hubs. Y espero que os haya parecido interesante y que tenemos ahora 15 minutos para preguntas, comentarios, feedback. Em, Así que abro el micrófono, os devuelvo la palabra y abro el micrófono a los asistentes. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por no solo por tu tiempo por la presentación, sino por indagar en la plataforma y enseñarnos todo este tipo de casos de uso que son bastante ilustrativos, la verdad. Muchísimas gracias. Y tal y como adelantabas, antes de finalizar el webinar, vamos a abrir esta ronda de preguntas. Os invitamos a todos vosotros a que podáis abrir el micrófono y simplemente comentarla, o si estáis un poco más tímidos, podéis dejarla en el chat y y yo comienzo a leerla en alto y podemos resolverla en conjunto. Sí que dicho esto, ¿hay alguna pregunta de la audiencia que quiera plantear? Mm. Quizás rompo yo un poco el hielo en lo que la gente va pensando, formulándolas. Dicho todo esto, ¿no? Mirando un poco a 10 años vista o incluso 15, ¿no? Te quería preguntar, Carlos, ¿qué escenario te parece más plausible? ¿Una adopción generalizada en múltiples industrias o un uso mucho más específico, más nicho, más especializado? ¿Qué factores crees que van a ser los determinantes entre una posible opción y otra? Bueno, cada 10 años todo es jugar a bola de cristal, pero intentar Sí. aplicar un método más pragmático de previsión de futuros, pensando primero en 2 y luego en 10. Em, si comparamos lo que está pasando con el uso de la nube, el uso de móviles, que eran tecnologías muy disruptivas y en algunos casos parecían también magia hace 15 años, la realidad es que todas las industrias lo han adoptado. De una manera u otra lo han adoptado porque genera impacto y sus usuarios, tanto clientes internos como externos, lo piden. Con esa visión, de aquí a 10 años no me imagino una industria que no esté utilizando de una manera u otra la computación cuántica híbrida avanzada
y con el uso de agentes, gestionado, desarrollado con agentes, incluso esa orquestación inteligente de en para qué caso de uso y en qué momento merece la pena utilizar un algoritmo o un sistema de computación u otro tan enrutado. Entonces, espero que también dentro de años también te podamos tener Internet cuántico que permita que todo esto sea aún más seguro y que tengamos encima la capacidad de que sea confidencial. Entiendo, entiendo. Sí. Y si te Y parece, bueno, continúa, que yo tengo un par de preguntas para la audiencia. vale, nada, simplemente lanzar otra, ¿no? Que quizás pensando un poco en desde la perspectiva de las empresas, ¿no? ¿Cómo pueden equilibrar un poco la inversión en las tecnologías cuánticas frente a otras prioridades que están un poquito más al día a día, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial o el cloud? Bueno, el cloud, dentro de la inteligencia artificial y el cloud, hay que ver cada cosa de manera separada porque tiene sus diferentes necesidades, como el despliegue en cloud, el uso de inteligencia artificial, computación cuántica, Mm, y aún así creo que también es necesario verlo de manera unida, convergencia. La gran mayoría, el uso de sistemas de computación cuántica va a ser sobre cloud. Y va a ser utilizando inteligencia artificial tanto para que, como hemos comentado, que desarrolle parte del caso de uso o el caso de uso completo e incluso que decida qué sistema utilizar. Entonces, ujú, va unido. La realidad y la urgencia, que no voy a decir prioridad, de muchas compañías ahora es ponerse al día en uso eficiente de computacional de la nube, tanto ujú, privada como híbrida como pública, y por supuesto adoptar de manera estructurada y eficiente la inteligencia artificial, ahora que estamos todos con más que la moda, la era de los agentes. sí, Y a la vez, muchos de los problemas que las compañías tienen, en estos casos, sobre todo los que tienen claridad de optimización o con ciencias naturales, donde la computación actual parece que hasta que no se demuestre no se puede decir, igual que pasa con el problema de PNP. Tiene mm, límites computacionales donde la adopción de la computación cuántica, pero esa combinación híbrida es fundamental, fundamental y crucial. Es mi opinión que para tener recomendaciones hay que tener mucho más contexto ujú, es pensar en qué problemas computacionales se pueden generar, empezando con los de ciencias naturales, optimización, donde la computación cuántica puede tener un impacto, verlo de manera pragmática y eficiente, no buscar solo la ventaja cuántica, sino buscar por la comparación de métodos clásicos, métodos cuánticos y métodos híbridos cómo se mejoran las soluciones actuales. Y ujú, aquí destaco que gran parte del eufemismo que se llama en industria ahora, que es la utilidad cuántica, lo estamos viendo en muchas organizaciones, ya sea porque están encontrando con algún sistema cuántico soluciones mejores de las que tenían en producción, que no significa que haya ventaja, pero ya es mejor. Y eso está forzando a esos equipos a revisitar soluciones que habían desarrollado de manera clásica de optimización, con lo cual ya empiezan a generar esa utilidad de competición entre llevo al límite de frontera mi método clásico, lo pongo en reto con un método clásico o híbrido, a lo mejor lo mejoro, vuelvo a intentar mejorarlo con el método clásico y ese ciclo de prueba, evaluación, mejora es lo que ujú. está llevando a las compañías a tener mejores resultados que lo que buscan. No solo buscan aplicar computación cuántica. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Justo nos han dejado en el chat también otra pregunta. Nos dice Jesús López, una pregunta al revés. ¿Cómo puede ayudar un instituto de investigación biomédica a la computación cuántica? Buah, me parece una de las áreas más fascinantes también por tener menos profundidad. Em, Pues me parece que muy relevante es, primero, como estás o estás haciendo al estar en este grupo de trabajo, que es unir especialidades, poder hablar con equipos que hay en la audiencia, expertos en computación cuántica, para poder poner los retos de computación biomédica, si lo he entendido bien, de manera compartida, para que de manera conjunta se puedan analizar cuáles de ellos, ya sea en caso de uso o troceados, puede tener sentido aplicar la computación cuántica. De las áreas que a mí me parece más emocionante ahora es como aplicar Quantum Machine Learning, que ya lleva varios años en continuo desarrollo. Entonces, por puntualizar, es cómo poner los retos que tienes computacionales o a la comunidad abierta o trabajando de manera federada privada con miembros de la comunidad, que nos encantará a nosotros colaborar contigo
para entender y poder priorizar de esos casos de uso cuáles son abordables o cuáles son candidatos, perdona, a que la computación cuántica pueda hacer una diferencia. Y con eso poder estructurar, porque al final es gasolina para pensamientos o retos para equipos que estamos ansiosos de poder entender nuevas cosas y poder aplicar la computación cuántica a nuevos retos con tanto impacto como la biomedicina. Muy bien, pues gracias Jesús por tu pregunta. Una pregunta, Alberto, que no sé si ha entendido. Correcto, sí, te iba justo a comentar. Él preguntaba si podías mostrar un ejemplo sobre el framework del cumplimiento normativo. Vale, el cumplimiento normativo nos basamos en tres líneas. Como decíamos, desde el principio pusimos la parte de, bueno, desde el principio no, lo pusimos hace, de hecho, unos meses, un poco más de medio año, por peticiones de varios clientes, que tuviéramos en cuenta la regulación que afectaba a un caso de uso. Y pongo un ejemplo muy sencillo. En un caso de optimización de calendario, en muchos casos tienes que tener en cuenta también como el número de horas según el sector, capacidad que está bastante regulada de cuántas horas se pueden dedicar por semana. Entonces eso pone restricciones a las variables de un modelo de optimización. Entonces esa es la primera fase para que desde la definición inicial, antes de meternos en Quantum, se tenga en cuenta esas condiciones que impone la regulación a un caso de uso, una industria. Y luego en el último extremo, por poner otro ejemplo, lo que también hemos puesto mucho foco es que se pueda generar trazabilidad de con qué datos, con qué algoritmo y con qué sistema computacional se ejecuta eso consigue un resultado. No solo para la trazabilidad del experimento, sino para la trazabilidad de la supervisión. Si en muchos casos, industrias requieren el supervisor bueno, CDF no, que se demuestre sin lugar a dudas con sello criptográfico esa combinación de dataset, tiempo, máquina computacional y resultado. Entonces también la proporcionamos. Espero, Alberto, haber contestado a tu pregunta. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Oye, una vez más enhorabuena a Apte y también a todo el equipo y también a ti, Pilar, y a toda la audiencia y con muchas ganas también de continuar hablando en otros foros y también en Apte. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y energía. Carlos, Pilar, muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros por acompañarnos hoy también en esta jornada y también a todos los asistentes por haber llegado hasta el final. Y bueno, como sabéis, próximamente vais a recibir el enlace de la grabación de este webinar para que podáis revisarlo cuando queráis. Igualmente también lo vais a encontrar en nuestro canal de YouTube Apte Channel, ¿vale? Y os voy a enviar también una encuesta de satisfacción para que me podáis dar feedback sobre este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima actividad de Disruptive. Muy bien, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego.